imitables. Imitar a los imitables. Y le voy a invitar a usted a abrir la hermosa, la bella y la inalterable palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, y dice de esta manera: sed imitadores de mí, así como yo. Ah, y aquí hay un secreto, ¿verdad? Sed imitadores de mí, ¿como qué? Como yo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ustedes tienen que imitarme a mí, yo tengo que imitar a ustedes, mientras ustedes y yo también sigamos a Cristo y seamos imitadores de Cristo. Amén. Vemos que el versículo comienza con la palabra sed. Sed, esta palabra es extraída del verbo ser, porque si no diríamos sé que tenemos sed, ¿verdad? Pero no está hablando de eso, sino está hablando del verbo ser. Ahora notemos que esta palabra está en tiempo presente, o sea, es algo continuo, ser, ser. Mañana sigue siendo ser, pasado sigue siendo ser. Es un verbo presente, no es pasado ni es futuro, sino es presente, porque todos los días nosotros debemos ser imitadores de las cosas buenas. Ahora, la siguiente palabra que encontramos aquí es imitadores, que pertenece al verbo imitar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué significa imitar? ¿Qué es imitar? Vamos a ver qué dice el diccionario de la Real Academia Española. Imitar es hacer una cosa copiando fielmente otra. Fíjense ustedes ahí, la niña y la mamá. Idénticas. Las dos con la computadora, el mismo color, las dos con el lápiz o la pluma en la boca, las dos con el teléfono. La mamá no se ve que tiene los lentes arriba de la cabeza, pero imagino que los debe tener igual que la niña, ¿verdad? Porque está imitando exactamente lo mismo. Entonces, la palabra imitar es hacer una cosa copiando fielmente otra. Ahora, con estas definiciones en mente y con la ayuda de Dios, vamos a analizar este versículo. Podemos nosotros notar, por lo que hemos leído, la urgente necesidad de nosotros como cristianos ser imitadores, pero al mismo tiempo también ser personas imitables. Yo tengo que imitar, pero yo tengo que ser una persona que me imiten a mí también, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Este ejemplo lo vemos no solo en el apóstol Pablo, donde él se coloca en la posición de una persona que imita. También lo vemos en la persona de Jesús. El mismo Señor Jesús decía: hago lo que veo hacer al Padre. Eso es lo que yo hago. Entonces estaba imitando. Hago lo que veo hacer al Padre. Ahora, Jesús es el ejemplo más digno de imitar por todos nosotros. Porque en Él no hay ningún error, ¿verdad? En Él no hay pecado. O sea, todo lo que Él hace es perfecto. Ahora vamos a ver 4 enfoques de este versículo, de lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Debemos de imitar los buenos ejemplos. Pablo sabía que era un ejemplo y al mismo tiempo él también sabía que no era Pablo. Parece un juego de palabras, pero entiéndamelo bien, lo voy a repetir. Pablo sabía que era un ejemplo, pero al mismo tiempo sabía que no era Pablo. ¿Quién era el ejemplo digno de imitar? Pablo, el seguidor de Jesús. ¿Amén? Ese era el ejemplo. Ahora, esto también establece un límite y una dirección en la forma en que imitamos a otros. Pablo dijo: así como yo de Cristo. Ahora, nosotros como cristianos, ¿a quién tenemos que imitar? A los que imitan a Cristo. Cuando estamos afuera, no estamos diciendo que no hay cosas lindas para imitar o dignas de imitar afuera, porque hay cosas sencillas, cosas prácticas del diario vivir. Quizás yo tenga una amistad, ¿no es cierto?, o una amiga o un pariente que no es cristiano,
pero tiene un estilo de vida que muchas de las cosas que actúan o que hacen me sirven para mi vida personal. Pero nosotros como cristianos, dice la Escritura, que debemos de imitar a aquellos que imitan a Cristo también. ¿En dónde? En la doctrina, en la manera de pensar, en la manera de ser, en la manera de actuar. ¿Por qué? Porque las cosas que muchas veces se ven afuera no son necesariamente lo que la palabra de Dios dice. Encontramos cosas buenas para imitar, pero no encontramos cosas buenas para imitar. Entonces, yo siempre tengo que basarme en lo que dice la palabra. ¿Por qué? Acuérdense en que ustedes aún en el Antiguo Testamento decía la ley ojo por ojo, diente por diente. ¿Acaso es digno de imitar eso? Era la ley. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que la letra mata, ¿qué está queriendo decir con la letra mata? Porque a veces interpretamos mal ese versículo y creemos que el mucho estudio es lo que nos mata. Y no es el mucho estudio lo que nos mata, no es eso. Lo que está diciendo ahí, que la ley mata, la ley dada por Moisés, ¿ustedes se acuerdan? ¿Quién podía cumplir la ley? Nadie. La ley más bien nos mataba a nosotros. Porque si en una cosa fallábamos, ya habíamos dejado de cumplir toda la ley. Entonces llega Jesús, y cuando Jesús llega, Él no vino a abolir la ley, pero ahora nos ayuda a nosotros a través de la gracia a ser salvos, porque bajo la ley nunca podíamos haber sido salvos nosotros, nunca. Entonces, hay cosas que yo puedo imitar de afuera y hay cosas que no puedo imitar de afuera. Pero nosotros que estamos aquí adentro y que decimos amar al Señor y que somos del Señor, todos tenemos que tener algo que sea imitable. Todos. No uno ni dos. Todos tenemos que tener algo que sea imitable. Y vamos a ir explicando un poquitito más para poderlo entender. El manual de instrucciones nos aconseja a nosotros en 3 de Juan capítulo 1 versículo 11, amado, no imites lo malo. No imites lo malo. ¿Saben que nuestra vieja naturaleza tiene la tendencia de imitar las cosas malas? Ahora, fíjense en ustedes, las malas palabras cómo se pegan rápido. ¿Sí o no? Escuchamos y enseguida parece que ahí se pegan. Hace un tiempo atrás nosotros teníamos en la escuela atrás, en la clase de los niños, había un niñito como de alrededor de unos 4 años que la mamá lo traía a la escuela dominical. ¿Y qué sucedía con este niñito? Este niñito se la pasaba diciendo puras malas palabras. Entonces las líderes empezaron a corregirlo al niño y decirle, bueno, nosotros nos acostumbramos a decir estas cosas aquí. Entonces, por favor, no las vuelvas a repetir. Pero el niño estaba tan acostumbrado a decirlas que para él era como decir, ¿quieres jugar conmigo? Como decir, buenos días, hola, ¿cómo estás? Así, le salían a flor de labio. Entonces, la líder vino a conversar conmigo y le dije, bueno, vamos a hablar con la mamá, porque nosotros ya hicimos lo que debíamos de hacer, más no podíamos hacer. Vamos a hablar con la mamá, porque es en el hogar donde hay que corregir estas cosas, ¿verdad? Porque nosotros no sabíamos cómo vivían ellos, dónde el niño aprendió esas palabras. Entonces llamo a la mamá y le pregunto a la mamá, y le digo, mire, su niño está diciendo malas palabras, es muy continuo, es todo el tiempo, y no es un ejemplo para los otros niños, porque la vieja naturaleza enseguida copia las cosas malas. Fíjense en que usted es una criatura, es pequeñita, tiene 1 año, nadie le enseña y ya dice, este juguete es mío y se lo saca al otro. Entonces los otros copian también. Entonces yo le estaba diciendo, no es un ejemplo para los demás niños, ¿no? Entonces no queremos que se forme ese hábito aquí en la escuela dominical. Me dice la mamá, es que mire, cada vez que él dice mala palabra yo le pongo chile en la boca, pero este niño no se corrige. Ahora la pregunta es,
la manera de corregirlo era ponerle chile al niño en la boca. Porque si le pone chile en la boca, pero después se escucha en la casa las malas palabras, el chile no le va a hacer nada. Al contrario, va a seguir diciéndolas. ¿Por qué? Porque está imitando a alguien. A alguien estaba imitando. Entonces en la conversación la mamá me dijo que el papá del niño acostumbraba a decir malas palabras. Ahí está, ahí viene el problema. ¿A quién estaba imitando este niño? Estaba imitando al papá. Y ese ejemplo lo tenía constantemente todos los días en la casa. Ahora, cuando venía 2 horas acá con los niños, ¿cómo se iba a corregir si las 24 horas la pasaba en un ambiente totalmente diferente? Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que hacemos, porque nuestros hijos, hermanos, sacan fotos instantáneas. Todo copian. Usted diga mentira y los niños van a decir mentira. Así es, los niños copian todo. Entonces por eso el consejo de la palabra de Dios dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, ¿de quién es? Pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. Qué sencillo que es, ¿no? Y a veces, miren, dentro del cristianismo nos preocupamos que por qué la torre de Babel fue construida y que los idiomas y cuánto hablaron, y tratamos de investigar cosas que muchas veces son misterios y que solamente nosotros necesitamos creerlas por fe, y lo práctico y lo que entendemos no nos preocupamos ni lo ponemos en práctica. Pero estamos más preocupados por las cosas que no entendemos, cuando las sencillas no las ponemos en práctica. Ahora, podemos ampliar la idea de imitar con la ayuda de este ejemplo. Un señor tenía un canario que cantaba muy bien. Cuando llegó la primavera, pensó que el pobre pajarito necesitaba más aire y sol. Así que lo sacó al jardín colgado en un árbol dentro de una jaula. Ahora, pronto a esa jaula lo rodearon, ¿quiénes? Los gorriones. Ahora, los gorriones y los canarios son diferentes, ¿verdad? ¿Tienen diferente canto? Sí, tienen diferente canto. Entonces, pronto los gorriones rodearon la jaula y el canario comenzó a imitar el poco musical chirrido, porque no cantan, es un chirrido, es un ruido que tienen los gorriones. El canario sí canta, ¿no es cierto? Entonces, este canario, ¿qué hizo? Tenía nuevas amistades que lo visitaban todos los días y comenzó a copiar el chirrido de los gorriones. El pajarito o el canario había perdido su canto para siempre. Las buenas costumbres las había perdido, porque ahora había tomado las malas costumbres como un estilo de vida. Y es cierto que a menudo nosotros vemos malos ejemplos por donde quiera que vayamos. Por ejemplo, yo no sé si a usted le habrá tocado observar, creo que sí, porque a veces nos llaman la atención. Cuando uno va a un restaurante que tienen las fuentes de bebida, que uno se puede servir, usted está comprando la comida, entonces compra la comida y le pregunta, ¿va a llevar bebida? Y uno le dice sí o no. Puede que no compre bebida o puede que sí compre. Entonces, esta persona, supongamos una persona X, dice, sí, pero voy a tomar agua. Y ustedes vieron que los vasos del agua con los vasos de la soda son diferentes. ¿Por qué? Porque el mismo restaurante se da cuenta que es lo que nosotros nos hemos servido, ¿no? Y qué triste sería que nos vengan a llamar la atención por $2 o $3 que cuestan. Entonces la persona pide agua, pero cuando llega a la fuente tiene la libertad de servirse de lo que quiera. Porque ahí no hay ningún empleado parado al lado de la fuente controlando. Está en la conciencia de uno. Ahora, si yo voy con mis hijos, escuche, yo voy con mis hijos o con mis nietos y pido agua, me acerco a la fuente y en vez de servirme agua, me sirvo soda. Supongamos que me sirva 7-Up, porque es clarita igual que el agua. ¿Quién la va a notar? Una vez que está dentro del vaso, nadie la va a notar.
Mientras está saliendo, sale una burbujita, pero después para la burbujita. Entonces es igual al agua. Ahora, yo pude engañar, escuche bien, ¿pude engañar a quién? ¿A los empleados del restaurante? Porque es difícil que esté el dueño, ¿no? Los empleados. Pero ¿qué ejemplo le di yo a mis hijos y a mis nietos? ¿Qué ejemplo le di? Pésimo. Y después le digo que todavía yo amo a Dios, que vengo a la iglesia, que soy cristiano. Y es algo sencillo, hermano. Estoy hablando de algo práctico de todos los días, que es sencillo. Y usted me va a decir, pero eso es sencillo. Pero en las cosas sencillas es donde nosotros tenemos que aprender. Porque después se nos hace un hábito. Si hacemos algo por 21 días, después se forma un hábito en nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado. No solamente por mi conciencia, porque el Espíritu Santo me lo va a estar recordando. Que en vez de servirme agua, me serví soda. Ahora, yo puedo tener la conciencia cauterizada y ya el Espíritu Santo ni me habla. ¿Sucede o no sucede? Claro. Pero entonces, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mis hijos o a mis nietos? Un mal ejemplo. Y ellos creen que si yo lo hago, se puede hacer. Y entonces ellos comienzan a imitarlo. ¡Ay, me ahorré $3! O $2.50 o $2, lo que vale. Y no pensamos que muchas veces esos $2 que nosotros pensamos que nos hemos ahorrado, se nos van por otro lado y a veces más. Porque pagamos las consecuencias. Tarde o temprano se pagan las consecuencias. Aparte de la conciencia, ¿no? Veamos un ejemplo bíblico. Tercera de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, hay unos nombres en la Biblia, hermanos, increíbles. Yo no sé si los sacaban de los almanaques, de dónde sacaban los nombres, porque aparte que de ser difíciles para pronunciar, espero que usted no se llame así, ni que se ofenda, pero qué feo nombre. Así que si usted está esperando bebé, por favor no lo escoja como nombre. Entonces dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. El apóstol Juan nos habla sobre un personaje llamado Diótrefes, que es una persona que hace cosas que no son dignas de imitar. Él obra mal y se nos ha opuesto a todos nosotros, está diciendo el apóstol Juan. Habla mal de nosotros. Ahora escúcheme, mi hermano. Si usted está aquí en la iglesia y usted es cristiano y quiere que a usted lo imiten, cuando usted escuche hablar mal de otros, escape, salga huyendo. No pare el oído. Porque si está parando el oído, usted está involucrado también en el chusmerío, aunque no sacó una palabra de su boca. Pero ya está. La escuchó. Salga corriendo. ¿Por qué? Porque esa persona que está criticando no es digna de imitar. Entonces, ¿para qué quiero yo? Si yo ya bastante tengo para corregirme con mi propia vida, que estar pegada al lodo de otra, que todavía me enseñe cosas que no son dignas de imitar. Entonces salga corriendo y él dice, habla mal de nosotros. Pero cuando vaya, vamos a desenmascararlo. Eso me gustó. Porque en el cuerpo de Cristo todos se cubren uno a otro, pero nadie desenmascara a nadie. Porque a la primera que vengan a hablarme de alguien, le voy a decir, ¿sabe qué? Mire, vamos juntitos de la persona y usted se lo dice a ella, ¿qué tal? O se lo dice a él. Va a ver cómo se paran los comentarios, se paran los chismes. ¿Por qué? Porque esa persona no es digna de imitar, entonces tiene que ser corregida. Es sencillo, es fácil. Pero a veces decimos, ay no, pero ¿para qué voy a hacer eso? Después la hermana se ofende conmigo, me va a mirar con mala cara. Bueno, pero tenemos que quedar bien ¿con quién? Esa es la pregunta. ¿Con quién tengo que quedar bien yo? Con Dios. Y mi conciencia tiene que estar en paz. El apóstol Juan aconseja a Gallo para que no imite conductas así. Tercera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 6. Dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad,
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ahí está, mi hermano, yo me voy a parar aquí. Porque todavía no veo que aquí en esta iglesia se esté aplicando esto. Cuando vienen las visitas, ¿a quién tenemos que saludar primero? Pero no está sucediendo. Las dejamos ir. Nos saludamos entre nosotros los que nos conocemos. Entonces las visitas que vienen por primera vez o vienen por segunda vez, vienen a buscar algo diferente que no encuentran afuera. Y a veces las dejamos que se vayan sin siquiera saludarlas, sin siquiera darle un abrazo, sin siquiera darle un beso. Si usted no está acostumbrado a dar besos, comience a hacerlo. Si no está acostumbrado a dar abrazo, comience a hacerlo, porque la Biblia habla de abrazos y besos. Habla de ósculos santos. Ahora, si yo vengo de una cultura en la cual, ay, no, porque nosotros en mi casa no nos enseñaron a besarnos. Bueno, déjeme decirle que usted tiene un padre ahora diferente al que tenía acá en la tierra, que es el Padre Celestial, y el Padre Celestial nos habla de ósculos santos. Entonces empecemos a ponerlo en práctica. No dejemos ir a las personas que no conocemos tan bien por saludar a las que ya conocemos bien. Porque entre nosotros no nos vamos a ofender si no nos saludamos un día, ¿no? Pero estamos atendiendo a otras personas que llegaron y que sean parte del cuerpo de Cristo y que se sientan cómodas. Especialmente los sugieres tienen que estar ahí y no tienen que dejar pasar. Hermanos, cuando llega el servicio no es hora de sacarse el saco rápido y de cerrar la puerta. El ujier es el último que se tiene que ir, no son los pastores los últimos. El ujier es el último que se tiene que ir y el saco se lo saca cuando ya no hay nadie. Saluda, cierra las puertas cuando ya no hay nadie. No cierre las puertas cuando todavía la gente está hablando aquí. Porque la gente no se siente cómoda. Apagar las luces antes de tiempo y todavía se está hablando aquí. Eso no es un buen recibimiento para nadie. Y tómelo en el amor del Señor. Porque si yo voy nueva a un lugar, yo estoy esperando que a mí me reciban de una manera diferente a como me reciben afuera. Porque si afuera me reciben así, entonces me quedo afuera. Dice especialmente a los desconocidos, lo dice la Biblia, no lo digo yo, es para usted y es para mí. Imitar, ¿qué es imitar? ¿Ustedes no ven que el pastor y yo salimos ahí afuera y saludamos a todos? ¿No lo pueden imitar? ¿Es tan difícil de imitar? Pero es difícil de chusmear. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. A veces es bueno detenernos un poco, hermanos, y observar cómo determinada persona hace cierta cosa que a lo mejor a mí se me dificulta. Pero si yo veo que esa persona lo puede hacer y esa persona me inspira y esa persona es de carne y hueso como yo y lo pudo hacer, ¿usted no cree que yo también lo puedo hacer? No es tan difícil, ¿no? No es difícil. Y no es para compararme a otra persona, sino es para inspirarme y poder creer que así como él o ella, que es un ser humano, igual que yo de carne y hueso, ha logrado cosas que yo también las puedo lograr. Cuando nosotros llegamos aquí a esta iglesia, hace muchos años atrás, el pastor anterior no tenía la costumbre de abrazar a las personas, ni tampoco de darle un ósculo santo a las personas, porque más bien culturalmente no estaba acostumbrado. Entonces llegamos nosotros aquí y nuestra cultura es diferente. Ustedes ya lo vieron. Nuestra cultura es diferente. Nosotros somos de dar 2 besos, uno de cada lado. Usted vaya a Europa
y toda Europa le da un beso de un lado y del otro. Yo hasta me desacostumbré que cuando iba a visitar a mis padres en Italia, la gente se quedaba con la cara así porque yo le daba un solo beso, porque me había desacostumbrado. Aún más, los hombres también se saludan con un beso de cada lado. Entonces cuando nosotros llegamos aquí, no sabíamos cómo estaban acostumbrada la congregación, no sabíamos lo que el pastor anterior había predicado o había enseñado, y nosotros empezamos a saludar, a abrazar, etcétera, etcétera, a besar. Pero un día me acerco así a una hermana para darle un beso y la hermana se corrió y me dio la mano. Y yo me quedé, porque eso para mí es distante y es como un desprecio. Le dije, discúlpeme, pero a mí no me salude así. Y la hermana se quedó. Dije, si somos hermanas en Cristo y la Biblia habla de ósculo santo, ¿por qué usted me saluda con la mano? No le encuentro sentido. Entonces desde ahí, después siempre nos hemos saludado con un ósculo santo. Pero lo peor es que el pastor, ustedes vieron que tiene la costumbre él de abrazar, a veces de hacer, ustedes lo conocen. Es su personalidad, es así. Entonces lo hacía con los jóvenes también. Y los jóvenes pensaron que él era homosexual. ¿Por qué? Porque estos jóvenes en la casa no estaban acostumbrados ni siquiera a darle un beso al padre. Mire, yo estaba dirigiendo un drama con los jóvenes para el Día del Padre en aquel entonces. Y yo veía que cuando le tenían que dar un beso ahí en el acto, ¿no es cierto? En la escena, le tenían que dar un beso al padre y les costaba. Yo digo, pero ¿por qué les cuesta tanto darle un beso al papá? Es que nosotros no estamos acostumbrados. Entonces, claro, para ellos era un cambio totalmente brusco. De nada a nada, ahora de golpe se viene con todo, ¿no es cierto? Entonces tuvimos que de a poco la congregación tuvo que empezar a conocernos para entonces poder entender por qué nosotros hacíamos ciertas cosas. Que no es, porque mire, un beso interesado o un beso mal dado, uno se da cuenta. ¿Usted, hermana, no se da cuenta si un hermano se acerca a usted con otras intenciones? Por supuesto que sí. Y lo mismo para los varones. Pero cuando estamos hablando de ósculo santo, es un saludo. Y si entre nosotros no podemos tener esa confianza, entonces, ¿qué nos falta esperar a nosotros de los de afuera? Observemos personas dignas de imitar. Y si no las vemos, seamos nosotros unos dignos de imitar. Si no las encontramos, empecemos a ser nosotros diferentes. En el versículo 12, podemos darnos cuenta que hay personas dignas de imitar, y la palabra también lo dice. El apóstol habla de otro hombre. Hablaba de Diótrefes, que no era digno de imitar, pero él habla de otro que se llama, y lo vamos a descubrir. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Observemos a personas que son dignas de imitar, y si no las vemos, vuelvo a repetir, empecemos nosotros. La palabra de Dios nos manda primero a seguir ejemplos en hombres y mujeres de Dios. Escuche, Hebreos 13:7. Lamento tener que decir ese versículo porque quizás esto lo tenía que haber predicado otra persona para que ustedes no crean que yo les estoy exhortando a ustedes que nos imiten a nosotros. Cuidado, porque ustedes nos tienen que imitar a nosotros mientras nosotros imitemos a Cristo. De otra manera, ustedes no nos tienen que imitar a nosotros. Así que por un momento usted olvídese que soy la pastora. Escuche la voz de Dios. Amén. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Hay que agregarle algo más? Creo que no, ¿no? Está sencillo, está claro y está corto. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos,
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nuevamente la palabra de Dios nos insta a seguir el ejemplo de personas cristianas maduras y perseverantes. No diga, ay no, pero yo acercarme a esas personas es mucho trabajo, hay mucho que aprender, me tengo que disciplinar. Bueno, si quiere vivir una vida mediocre, síguela viviendo. Pero si usted quiere avanzar en la vida cristiana, entonces va a tener que tomar otra opción. No se junte con personas que saben menos que usted. No le estoy diciendo que no tenga amistades. Cuidado. Estoy hablando de crecer en el Señor. Si usted se junta siempre con personas que saben menos que usted siempre va a quedar un enano espiritual. Pero si usted se junta con personas que tienen más conocimiento, entonces va a empezar a crecer en las cosas de Dios. Y yo soy responsable de mi crecimiento. Nadie más. Nadie más que yo. Entonces yo tengo que tomar la decisión. ¿Soy amigos de todos? Claro que sí. ¿La pasamos bien con todos? Claro que sí. ¿Hablamos con todos? Por supuesto que sí. ¿Tenemos reuniones? ¿Tenemos salida? ¿Por qué no? Pero cuando se trata de crecer espiritualmente, yo me quiero pegar a las personas que conocen más que yo para aprender. Y no para quedarme como yo estoy. La palabra nos motiva a nosotros a trabajar, a esforzarnos, a seguir el ejemplo. Nos dice que no seamos perezosos. Miren el trabajo de los que han alcanzado victoria. Eso es lo que tenemos que hacer, mirar el trabajo de aquellos que han alcanzado victoria. Ahora, todos debemos ser imitables. Imitar a alguien no es malo, siempre que sea para bien es señal de admiración. Así como el apóstol se colocaba en la posición de alguien imitable, asimismo cada uno de nosotros estamos llamados a ser modelos imitables para otros. En el trabajo donde estamos, ¿somos imitables? Porque si yo digo que soy cristiano y llego siempre tarde al trabajo, ¿ustedes creen que las otras personas tienen algo para imitar? Ya se cayó la imagen de la estantería, como decimos, ¿no? Porque sí, muchas palabras, pero acciones no muchas. Entonces, yo estoy en el trabajo, me esfuerzo cuando me ve el jefe, o yo me esfuerzo porque tengo un jefe ahí arriba que me está observando constantemente y a quien le tengo que rendir yo cuenta. Esté el jefe terrenal o no esté, mi trabajo tiene que ser siempre el mismo. Yo tengo que producir, ¿por qué? Porque aquellos que están a mi alrededor me están viendo, me están observando. Entonces después que yo diga que voy a la iglesia, que soy cristiano, que Cristo salva, que Cristo reina, que Cristo no está muerto, pero mis acciones hablan otra cosa, la gente que está alrededor no tiene ganas de imitar nada. Porque venimos a hacer solo címbalo que retiñe, como dice la Escritura. Mucho ruido y pocas nueces. ¿Conocen esa expresión? ¿Ustedes también la conocen o no? ¿Es así? Ok, nosotros también la tenemos así. Mucho ruido y pocas nueces. Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Observemos este versículo desde la perspectiva no del que imita, sino del que modela, del que es imitable. Hay gente que seguramente no lee la Biblia, pero verán nuestro andar y podrán ver la palabra en acción. Porque podemos repetir muchos versículos bíblicos. Igual, hermano, yo estaba diciendo la vez pasada, y usted lo va a recordar, si nosotros tenemos un esposo inconverso, y yo le pongo versículos, se los dejo en la toalla en el baño, y se los dejo arriba del plato en la cena, y le pongo versículos, pero mi actitud no es conforme a la palabra de Dios. ¿Usted cree que yo me lo voy a ganar a mi esposo? Porque dice, mujeres, están sujetas a vuestros maridos para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas.
Ay, pero ¿cómo yo me voy a sujetar a este inconverso? ¿Acaso la Biblia dice que yo me tengo que sujetar a aquel que conoce a Cristo nada más, el esposo que es cristiano? No dice eso. Después hay mujeres que dicen, y bueno, pero como él no es del Señor y no entiende la obra del Señor, yo mejor me divorcio. Porque ¿para qué quiero estar con él si no la entiende? Y la Escritura también nos exhorta, nos enseña. No es ese el motivo por el cual nosotros nos tenemos que divorciar. Yo tengo que tratar de ganármelo y a ver cómo lo gano. Y yo sé, hermanas, que hay hombres que son re difíciles, que no son fáciles. Pero también después viene la Escritura que dice que Dios no nos da más carga de la que podemos soportar. O sea, yo me quiero escapar, pero la palabra de Dios me acorrala. Por donde quiera que yo vaya, siempre me encuentro con un versículo que me acorrala. Yo puedo tomar la decisión que yo quiero, por supuesto. Si yo quiero ser cristiana, como digo, entonces tengo que ver cómo yo aplico la palabra de Dios. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie. Pero si tenemos paciencia, por ejemplo, si tenemos un hijo que no anda en buenos caminos, ¿sí tenemos paciencia para con nuestro hijo o no? ¿No hacemos lo imposible por salvar a nuestro hijo? ¿De la condición en la cual se encuentra, sí o no? Pero no hacemos exactamente el mismo esfuerzo por otras personas. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto. Ellos no habían visto a Cristo. Ellos no tenían el Evangelio porque todavía no había sido escrito. Tenían las cartas del apóstol Pablo, ¿usted se acuerda? Las epístolas. Por eso Pablo le dice, imítenme a mí. Ustedes no han oído de Cristo, lo pueden oír de mí. Ustedes no han visto a Cristo, pero lo pueden ver en mí. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes no vieron el andar de Cristo, yo ando como Él. Este mundo necesita ver a Dios en la vida diaria de la iglesia. No hablemos solamente de sanidades, prodigios y milagros. La gente está cansada de escuchar esas cosas. La gente quiere ver una diferencia en nuestras vidas. Quiere ver a Cristo en nuestras vidas. Todos estamos luchando. Nadie es perfecto. Yo no soy perfecta. Yo estoy luchando igual que ustedes. Y estoy luchando con mi vieja naturaleza. Porque imitar a Cristo, hermanos, no es fácil. Gracias si entramos de panzazo al cielo. Gracias. Pero estamos en el proceso, estamos en el camino. Yo puedo errar hoy, pero reconocer, arrepentirme y seguir adelante. Se necesita quien modele y diga sin palabras que así como Cristo o el andar de Cristo, ese es el andar de nosotros. Así es como se ama a Dios, así es como se le sirve a Él, así como la Biblia dice que debemos nosotros de movernos. Menos palabras, más acciones. Ganamos más a las personas por nuestras acciones que por nuestras palabras. Quiero darles otro ejemplo. Un día salí de paseo con mi padre. De pronto él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó, además del cantar de los pájaros, ¿oyes algo más? Agudicé mis oídos y después de unos segundos le respondí,
solo escucho el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Entonces le pregunté con curiosidad, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si no la vemos? Es muy fácil. Sé que está vacía por el ruido. Cuanto más vacía está la carreta, más ruido hace. Me parece que lo están agarrando, ¿eh? Lo están agarrando, ¿verdad? Yo ya lo agarré cuando lo estaba poniendo. Lo agarramos todos. Cuanto más vacía está la carreta, más ruido hace. Crecí y me hice hombre. Cuenta acá la historia. Cada vez que escucho a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de los demás. ¿Ustedes no se encontraron en reuniones donde siempre hay alguien que quiere ser el centro de la reunión? Sea que saca el iPhone y empieza a mostrar fotos de sus paseos, de sus lugares, de su... O sea que tiene que traer una conversación para que todos estén en esa conversación. Y cuando alguien quiere hablar, no se lo permite y le interrumpe. ¿Conoce personas así? Hablan demasiado interrumpiendo la conversación de los demás, presumiendo de lo que tienen o de lo que saben. Prepotente y menospreciando al resto de las personas. Tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo, cuanto más vacía está la carreta, más ruido hace. ¿Acaso es un ejemplo digno de imitar? No, ¿verdad? La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Cuando una persona se alaba mucho, sola, en mi país, decimos, no trajo la abuelita, vino solo. ¿Lo entendió? ¿Sí entendió, verdad? Ay, porque las abuelas vemos todo perfecto de los niños. Los nietos son los más lindos, los nietos son los mejores, los nietos son pacíficos, los nietos saben comer, los nietos saben comportarse. ¿Verdad o no? ¿Usted escuchó a alguna abuela hablar mal de su nieto? Son amores diferentes, yo lo he pasado. Mire, cuando yo tuve mi primer hijo, claro, el primero uno lo espera y hace, uy, Dios mío, es todo un... Me acuerdo, yo tenía el salón de belleza y tuve a mi primer hijo y las clientas vinieron y me pusieron porque antes no había ultrasound. No estoy hablando del tiempo de las picapiedras, pero años atrás no había ultrasound. Entonces había que esperar a que naciera para saber cuál era el sexo, femenino o masculino, ¿no? Entonces las clientas supieron que era varón. Vinieron al negocio y me pusieron un moño todo grandote para anunciarle a todos los vecinos y a las clientas. Un moño color celeste. Cuando estaba por tener al bebé, allá se acostumbraba que se encendía una luz rosa o una luz celeste. Y el papá que estaba afuera, porque el papá a los hombres se la dan de macho macho, son macho menos, ¿por qué? Porque no tienen el valor, no voy a decir coraje, porque coraje para ustedes es una cosa y para mí es otra. Para ustedes coraje es una persona enojona y para mí coraje es una persona de valor. Y ya cometí un error una vez y no lo vuelvo a repetir más, mejor lo digo como lo dicen ustedes. Entonces,
No entran porque, ay, ¿cómo voy a ver eso? Que se van a desmayar. Están afuera esperando la luz. Y uno de esos fue el pastor, que no quiso entrar, ¿eh? Entonces están afuera esperando la luz. El pastor está esperando que se encendiera rosa, pero se encendió azul. Entonces después, pasó un año, mis hijos se llevan 14 meses de diferencia, otra vez voy a la clínica para tener mi segundo hijo. No había tampoco ultrasound, entonces había que esperar la luz celeste o rosa. Pero en el momento que yo estaba en el parto de mi primer hijo, yo ya acostada en el quirófano, dije, por fin voy a saber lo que es. 9 meses esperando para saber qué era. Del segundo, todo el embarazo mi pregunta fue esta. ¿Cómo voy a hacer para amar a este hijo? Porque yo estoy acostumbrada al primero, a este no lo conozco. ¿Cómo hago para que el amor sea igual para los dos? Yo me hacía esas preguntas en mi mente. Cuando nació el segundo hijo, esa pregunta que tanto me hice por 9 meses, pero salió más que volando de mi mente, porque no necesité a ver cómo yo balanceaba el amor. Ya Dios puso el amor en nosotros de una manera que no hace diferencia con los hijos. Entonces el otro que llegó vino a formar parte tan natural de la familia, natural. Y uno quiere a los hijos, ¿sí o no? Uno da la vida por ellos. Ahora, el amor es diferente entre los hijos y los nietos. Yo ya atravesé por esos dos amores. Es diferente. Los hijos, ¿por qué es diferente? Porque uno los tiene en la casa y tiene que corregirlos, tiene que encaminarlos. Son propiedad de uno. Los tiene 24 horas. Los nietos, no. Uno los puede a lo mejor cuidar todos los días, cuidar 2 veces por semana. En mi caso, yo cuidaba 2 veces por semana los hijos de mi hijo mayor y otro día en la semana los hijos de mi hijo menor, o sea, 2 días, pues estaba comprometida con la iglesia, mi casa, etc. Entonces, uno los cuida, está ese rato, pero ya sabe que después se van. Y que no es mi responsabilidad criarlos y enseñarlos. El tiempo que está conmigo, por supuesto, yo tengo que cuidar de ellos, que no se lastimen, etcétera, etcétera. Y también dar testimonio de lo que uno hace, porque los niños imitan todo, ¿no? Pero después se van. Entonces la abuela siempre ve en sus nietos algo hermoso. Por ejemplo, una Navidad, ustedes saben que mis nietos mayores son mellizos. Y los mellizos tienen la costumbre de trabajar en equipo. Ellos se miran y ya saben lo que van a hacer los dos juntos. Increíble, increíble. Entonces estábamos sentados en casa para Navidad, estábamos todos alrededor de la mesa, y yo puse apple cider en la mesa. Entonces mi nieto, el que se supone que él dice que es más grande porque nació un minuto antes, él dice que es el mayor, dice, Nona, porque así me llama, que es abuela en italiano, Nona, si tú sacudes esta botella, ¡uy! Sale todo el líquido y se hace como una fuente. Tenía como unos 11 años él, más o menos. Entonces la mamá estaba sentada en aquella punta y yo estaba sentada enfrente de él. Y le dije, sí, yo ya sé que eso sucede, digo, pero no lo hagas. Para colmo yo había puesto un mantel blanco, mi piso es blanco, el techo es blanco, todo blanco. Entonces vuelve a repetir lo mismo. Nona, si sacudes esta botella, se puede hacer toda una fuente. Y yo ya vi la intención de él. Él quería sacudir la botella. Él quería ver cómo el líquido que había en esa botella salía. Yo ya lo había... Entonces le digo, sí, está bien, pero no lo hagas. La madre escuchó. Ahora, mi hijo estaba sentado en la punta ya de la mesa. Se levanta y va al baño. El niño que estaba enfrente mío fue a sentarse en el lugar del padre. Nosotros los adultos
ejercitando la mandíbula, o sea, hablando. Y el niño agarra la botella, la sacude, ¿y qué creen que pasó? Lo que él dijo, la fuente, pero como la madre estaba sentada al lado, la empapó a la madre. Para colmo había agarrado un apple cider, no el de manzana solamente, yo había comprado uno de cranberry, rojo. ¿Saben cómo quedó el mantel? Rojo. Las paredes, rojas. El techo, rojo. Tuvimos que levantar todo. Cuando mi hijo sale del baño nos encontró a uno limpiando el piso, al otro cambiando el mantel, al otro limpiando el techo. Él no entendía qué había pasado. Entonces mi nuera, ella es americana, ella los corrige a los chicos, no se los deja pasar, aunque sea Navidad. Entonces le dijo, Steven, te vas a la puerta de calle, afuera te vas. Y él ya sabe, tiene que obedecer y se fue. Ella lo siguió. Pero mientras ella lo seguía, yo le dije, mira, está bien, no importa, es Navidad. Habló la abuela, escuche. Porque así somos las abuelas, ¿o no? Y mi nuera se dio vuelta y me dijo, no importa si es Navidad, los 365 del año, él tiene que saber, los 365 días del año, él tiene que saber comportarse. Se le dijo que no lo hiciera y lo hizo igual. Necesita corrección. Yo dije, calladita me veo más bonita. Así que se fue afuera, corrigió a su hijo, afuera, porque ellos no lo corrigen delante de las personas, y después lo hizo entrar. Cuando entró, el niño, por supuesto, estaba llorando. Entonces yo me acerco y le digo, no te preocupes, Steven, esto pasó este año. Se te dijo que no lo tenías que hacer porque yo no le iba a llevarla contra mi nuera. Tenía que seguir la disciplina, no le quería quitar la autoridad a ella. Se te dijo que no lo tenías que hacer, lo hiciste. El año que viene, cuando nos recordemos, nos vamos a reír de esto que sucedió ahora. Porque él ya había pensado, ahora me corrigieron, ahora yo ya no tengo regalos, no tengo nada. Así piensan los niños. Pero ven la diferencia entre la responsabilidad de los padres y la responsabilidad de los abuelos. Un ejemplo digno de imitar. La madre se comporta los 365 días del año de la misma manera corrigiendo a sus hijos. Y tampoco es justo de que venga a mi casa y porque yo sea la abuela ahora le voy a faltar a ella la disciplina, porque yo soy la abuela, de protegerlo. ¿Me está entendiendo? Mis nueras venían y me decían, porque ella sabía que lo llevábamos a caminar o a veces lo llevábamos a Chuck E. Cheese, me decía, hoy no pueden ir a Chuck E. Cheese porque no se sienten bien. Ella se iba y yo ya sabía que no tenía que llevar a los niños. Pues si yo lo llevaba, entonces le quitaba la autoridad a ella. Y yo no estaba ahí para quitarle la autoridad a ella. Si ella como madre decía que no había que llevarlo, tendría alguna razón. Si me decía, hoy no pueden comer nada dulce, porque ya comieron demasiado dulce. Y yo a lo mejor había comprado las galletitas que a ellos les gustaban, pero no se las daba. Porque no podía quitarle la autoridad. ¿Me está entendiendo? Porque así somos las abuelas. Nos creemos que es nuestra posesión. Y no es nuestra posesión. Entonces, ¿por qué? Escuchen bien. Porque cuando mi nuera me decía a mí, no me fui del tema, estoy hablando de imitar. Cuando mi nuera me decía a mí, no lo puedes llevar a Chuck E. Cheese hoy, porque los niños están empezando a sentirse mal y hay mucha gente ahí, no quiero que enferme a nadie, ni quiero que lo enfermen a ellos tampoco. Muy bien. Los niños escuchaban lo que la mamá me había solicitado, me había pedido. La mamá podía irse y yo llevarlos igual, ¿o no? Yo podía decir, están en mi casa, yo hago lo que quiero. Pero, por ejemplo, a los niños, porque los niños tienen que imitar. Yo tenía que respetar. Aunque estaba en mi casa, los hijos son de ella. Y estoy hablando de ella porque ella era la que me los traía, mi hijo trabajaba. Y las dos eran iguales, las dos son americanas. Entonces yo tengo que respetar lo que ella dice, porque los niños escuchan y los chicos van a mirar si yo obedezco o no.
Y ellos también van a aprender a hacer lo mismo. Si uno desobedece, ellos desobedecen después. Tienen que aprender. ¿A qué? A imitar. Otros días venía y me decían, hoy están en tu casa, que hagan lo que quieran. Entonces yo tenía el derecho de hacer lo que quería con ellos. Porque la madre lo había dicho. Y los niños, hermanos, cuidado, porque los niños van y cuentan, ¿eh? Los niños van y hablan todo. No se confíen que ellos son pequeñitos, que no escucharon, que no saben, no. Ellos van y hablan todo. Entonces yo quiero que ellos aprendan algo bueno, primero tengo que ponerlo yo en práctica. Porque eso es una manera de enseñarles sin hablar. Porque a veces le decimos, tú tienes que hacer esto, tú te tienes que comportar, tú tienes que hacer aquello. Y hablamos, hablamos y hablamos. Pero muchas veces es mejor estar callado y dar testimonio con nuestros hechos. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Lamentablemente existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero y soberbia. Por lo tanto, no hagamos ruido como una carreta vacía. Llenémonos de la presencia de Dios y demos más testimonio que tanto ruido. Señor, te damos gracias por tu palabra.